Hola, hoy nos vamos a meter en un tema, bueno, fascinante, pero a veces un poco complejo. Los textos legales del Antiguo Testamento. Tenemos una guía exegética para ayudarnos a entender estas leyes antiguas. Nuestra idea, digamos, nuestra misión aquí es tratar de desentrañar qué significaban originalmente, ¿no? ¿Por qué eran tan especiales para Israel? Incluso se describen como una señal de sabiduría ante las naciones. Y claro, ¿cómo podemos entenderlas hoy? ¿Listos para este análisis? Absolutamente. Es un viaje interesante. Nos lleva directo al corazón del pacto de Dios con Israel y tiene implicaciones sorprendentes para entender toda la historia bíblica. Muy bien. Entonces, a ver, leyes escritas hace miles de años, una cultura súper diferente. ¿Por dónde empezamos para no perdernos en el intento? Bueno, el punto de partida esencial es el método que llamamos histórico-gramatical. Histórico-gramatical. Sí, o sea, buscamos entender qué quiso decir el autor original a su audiencia original. Analizamos la gramática, cómo están construidas las frases, el significado de las palabras en su momento histórico, en su contexto literario. Entiendo. Y es clave, como dice una de las fuentes, diferenciar esto de una lectura literalista que aplique el texto así, a rajatabla sin mirar el contexto. La interpretación literal, bien entendida, busca el significado que el autor quiso dar, reconociendo incluso si usa metáforas o figuras retóricas. Vale, rigor académico. Pero, ¿basta con eso? ¿Con analizarlo como un texto antiguo más? La guía habla de una dimensión espiritual. ¿Cómo entra eso en juego? Esa es una pieza fundamental, no podemos obviarla. La misma Biblia, piensa en 2 Timoteo 3:16 o 2 Pedro 1:20, dice que el Espíritu Santo que inspiró a los autores, también nos ayuda a nosotros a entender. Ajá, Esto no es que reemplace el estudio riguroso, lo complementa, pero sí requiere, como se menciona, una actitud de humildad, de oración, y como dijo Jesús en Juan 7:17, una disposición a hacer la voluntad de Dios para poder reconocer la verdad de su enseñanza. o sea, no es una cosa o la otra. Exacto. No es estudio o espíritu, sino estudio, digamos, guiado por el espíritu. Van juntos. Qué interesante. Entonces, rigor y dependencia espiritual, de la mano. Y esto nos lleva a esa diferencia clave entre entender qué significó entonces y cómo aplicarlo ahora, ¿no? Justo ahí. Ahí es donde distinguimos entre exégesis y hermenéutica. La exégesis pregunta, ¿qué significó el texto allá y entonces? ¿Qué le dijo el autor a su gente? Vale. Y la hermenéutica pregunta, ¿y ese significado cómo lo traemos a nuestra vida hoy? ¿Cómo lo aplicamos? Hay un modelo muy útil, el del viaje interpretativo. Ah, sí, lo mencionan. Exacto, propuesto por Duval y Hayes. Son como 4 pasos. 1. Entender el texto en su mundo original. 2. Medir la distancia que nos separa, cultural, de tiempo, de pacto. Claro, las diferencias. 3. Cruzar ese puente buscando los principios teológicos que son universales, que no cambian con el tiempo. Y 4. Aplicar esos principios a nuestro contexto de hoy. Entendido el método. Ahora metámonos en el meollo. En la Torá misma, cuando pensamos en ley del Antiguo Testamento, la imagen que suele venir es algo pesado, ¿no? Un montón de reglas. ¿Pero era así como lo veían ellos? Esa es una percepción muy común, pero se queda corta. La palabra hebrea clave aquí es Torah. Torá. Sí, teora. Se traduce como ley, pero significa mucho más. Es instrucción, enseñanza. Casi como la guía de un padre a su hijo. De hecho, se usa así en Proverbios, por ejemplo. ¿Como una guía paternal? Exacto. Y no olvidemos que Dios mismo se presenta como Padre de Israel, allá en Éxodo 4. Entonces, la obediencia no era tanto cumplir un código legal frío, Ajá. sino responder a esa relación. La desobediencia era como una traición a esa relación padre-hijo. Wow, eso sí que cambia la perspectiva. De código a instrucción de un padre. Y entonces, ¿qué buscaba Dios con esta Torá? ¿Qué funciones tenía para Israel? Pues cumplía varias funciones, todas conectadas con esa relación de pacto. Primero, algo clave, forjar una identidad única. Israel tenía que ser un pueblo santo, diferente, apartado para Yahvé.
distinto de las naciones vecinas. Separados para Dios. Exacto. Segundo, regular la relación con Dios. Ahí entra todo el sistema de sacrificios, por ejemplo, que era la forma de lidiar con el pecado y restaurar la comunión. El aspecto ritual. Sí. Y tercero, algo importantísimo, promover la justicia social. La Torá refleja el carácter compasivo de Dios. Hay un énfasis enorme en proteger a los vulnerables, al extranjero, al huérfano, a la viuda. Eso es muy fuerte. Identidad, relación con Dios, justicia social. Todo como parte de la instrucción. Pero esto choca un poco con esa idea tan metida que tenemos de ley contra gracia, ¿no? ¿Cómo se come eso? Aquí tocamos uno de los puntos más cruciales y a veces peor entendidos. En su contexto original, la Torá no se oponía a la gracia. Era una manifestación de la gracia de Dios. ¿Cómo así? Fíjate en el orden de los hechos. Dios primero saca a Israel de Egipto, los libera de la esclavitud. Eso es pura gracia. Y después, en el Sinaí, les da la ley. Ah, claro, el orden importa. Muchísimo. El prólogo a los 10 mandamientos lo dice. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. La obediencia entonces no era para ganarse el favor de Dios, era la respuesta agradecida al favor que ya habían recibido. Una respuesta, no un requisito previo. Exactamente. Y de hecho Moisés no presenta la ley como una carga pesada. Al contrario, la presenta como un privilegio increíble, como la sabiduría misma de Israel. Escucha este pasaje de Deuteronomio 4. Es fundamental. A ver. Dice, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. ¿Qué dirán los pueblos? Ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Pueblo sabio y entendido. Dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios, y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley. ¿Ves? Era un regalo, una muestra de la cercanía de Dios y de su justicia para la vida y el bienestar del pueblo. Estatutos y juicios justos, la sabiduría de Israel. Impresionante. Y eso me lleva directo a otra pregunta que siempre surge. La originalidad. Se dice mucho que Moisés nomás copió leyes de otros pueblos. No. ¿Del Código de Hammurabi, por ejemplo? Sí, esa es una idea frecuente. Y es verdad que hay paralelos en casos legales específicos. Es lógico, ¿no? Todas las sociedades antiguas tenían problemas parecidos. Bueyes que cornean, robos, daños. Claro, problemas humanos universales. Exacto. Pero quedarse solo en esas similitudes de superficie es perderse lo más importante. Las diferencias de fondo, las diferencias teológicas, filosóficas, son abismales. Y son esas diferencias las que hacen única la ley mosaica en todo el antiguo cercano oriente. No se trata tanto de una ley aislada sobre un buey, sino del espíritu, del marco completo, de la fuente de todo el sistema. Vale, entiendo. No negar parecidos superficiales, pero enfocarse en las diferencias profundas. ¿Y cuáles serían esas diferencias clave que la hacen tan singular? Son varias y muy significativas. A ver, podemos listar algunas. Primero, la fuente de autoridad. La ley de Moisés se presenta como revelación directa de Dios, y habló Dios todas estas palabras, dice Éxodo 20. No es un rey humano el que la decreta, aunque invoque a sus dioses, como Hammurabi. O sea, la autoridad es divina, no humana. Exacto. Y eso lo cambia todo. Violar la ley no es solo un delito civil, es un pecado contra Dios mismo. Segundo, la base de la justicia. En la Torá, la justicia se basa en la santidad de Dios, en su carácter, y busca ser imparcial. Levítico dice, un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural. Igualdad ante la ley. Eso intenta. En cambio, en códigos como el de Hammurabi, la justicia era de clases. El castigo dependía totalmente de tu estatus social y del de la víctima. ¿Qué diferencia? Tercero, y esto es crucial, el valor de la vida humana. La ley mosaica le da un valor altísimo a la vida humana, porque el ser humano está hecho a imagen de Dios, la imago Dei. Mucho más valor que la propiedad. La vida por encima de las cosas. Sí, crímenes contra la persona, como el asesinato o el secuestro, tenían las penas más graves, incluso la capital. Pero el robo normalmente se resolvía con restitución, no con la muerte. En otros códigos de la época podías morir por robar algo.
mientras que matar a un esclavo o a alguien de clase baja tenía una pena menor. Increíble. ¿Alguna otra diferencia clave? Sí, la motivación. Como ya dijimos, la obediencia en Israel debía nacer de la gratitud por la liberación, de la relación con Dios, de ese pacto personal, no principalmente por miedo al castigo del rey o solo para mantener el orden social. Era una respuesta de amor y lealtad. Origen divino, justicia imparcial, vida sagrada, motivación relacional. Definitivamente suena muy diferente a sus vecinos. Ahora, este montón de leyes es enorme. ¿Hay alguna forma de clasificarlas para entenderlas un poquito mejor? A veces una se siente un poco perdida. Sí, claro. Hay clasificaciones que ayudan mucho. Tradicionalmente se usan dos tipos principales. Una es literaria. Distingue entre leyes apodícticas y casuísticas. Apodícticas y casuísticas. Exacto. Las apodícticas son mandatos directos, absolutos. Harás esto, no harás aquello. Como los 10 mandamientos. Ponen principios fundamentales. Vale. Las casuísticas son más tipo, si pasa esto, entonces la consecuencia legal es esta otra. Como la ley del güey que acornea. Son como la jurisprudencia, aplican los principios a casos concretos. Entendido. ¿Y la otra clasificación? La otra es más funcional o teológica, muy usada en la tradición reformada. Divide la ley en 3: moral, civil y ceremonial. Ah, esa me suena más. Moral, civil y ceremonial. Sí, es muy conocida. La ley moral, como el Decálogo, reflejaría el carácter de Dios y sería universal. La ley civil gobernaba la sociedad de Israel, como nación, como teocracia. Y la ley ceremonial tenía que ver con la adoración, los sacrificios, la pureza, cosas que se ven como tipos o sombras que apuntaban a Cristo. Esa división suena útil, sí. Pero, ¿es tan fácil separar todo en esas 3 cajas? ¿Funciona siempre? Es una herramienta valiosa, sin duda, pero hay que usarla con cuidado. Es una construcción que hicimos después. El texto mismo no siempre hace esa división tan clara. Claro. Muchas leyes tienen elementos de varias categorías. Piensa en el Sabbat. Tiene aspectos morales, descanso, adoración, ceremoniales, día santo, y hasta civiles, regulación del trabajo en Israel. Para un israelita de la época, toda la Torá era ley de Dios y punto. Entiendo. Quizás lo más importante no es ponerle una etiqueta fija a cada ley, sino ver cómo el Nuevo Testamento interactúa con ellas. Ver cuáles principios morales se reafirman, cuáles prácticas se declaran cumplidas o ya no vigentes porque Cristo las llevó a su meta. Otras tradiciones teológicas como el dispensacionalismo o algunas corrientes pentecostales lo ven diferente, claro. A menudo se fijan más en si un mandato se repite tal cual en el Nuevo Pacto. Vale, un marco útil, pero no una fórmula mágica. Y eso nos lleva de cabeza a la pregunta clave para los cristianos. Jesús. ¿Qué hizo Jesús con toda esta ley de Moisés? ¿La tiró a la basura? ¿La cambió? ¿Qué pasó ahí? Jesús fue súper claro sobre eso. En el Sermón del Monte, Mateo 5:17, dice, no piensen que he venido para abolir, la palabra griega es katalaisai, como destruir o deshacer, la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir, plirosai. Cumplir. Esa palabra es clave, ¿no? Plirosai. Clave total. No significa solo obedecer en el sentido de seguir las reglas. Significa llenar, llevar a su plenitud, realizar su propósito último. Llenar, llevar a la plenitud. Suena muy profundo. ¿Y cómo lo hizo? ¿De qué maneras la cumplió? De muchas formas, todas conectadas. Primero, cumplió las profecías y los tipos del Antiguo Testamento que hablaban de él. Segundo, la obedeció perfectamente en su vida. Fue el único que lo hizo. Ajá. Tercero, reveló la intención profunda de la ley. Fue más allá del acto externo, al corazón. Por ejemplo, dijo que la ira ya es como un asesinato en el corazón o la lujuria como un adulterio. Fue a la raíz. Exacto. Y cuarto, sufrió la maldición o el castigo que la ley demandaba por el pecado, al morir en la cruz. Satisfizo sus demandas de justicia. Así que no la desechó, la llevó a su meta final. Eso aclara muchísimo lo de cumplir. Pero entonces, ¿qué hacemos con esa frase de Romanos 10.4? Cristo es el fin de la ley. Suena como que se acabó. Sí, es un punto importante. La palabra griega ahí es telos. Y telos puede significar dos cosas: fin como terminación o meta como propósito objetivo. ¿Fin o meta?
Exacto. Y muchos creen que Pablo juega con los dos sentidos. Cristo es la terminación telos de la ley como camino para intentar justificarse por obras. Ese camino se cerró. Pero también es la meta, telos, a la que toda la ley apuntaba. Él era el objetivo final. Ya veo, los dos sentidos. Pablo usa otra imagen muy fuerte en Gálatas 3. Habla del paidagogos. El ayo, tutor. Sí, era como un tutor o un guardián muy estricto que cuidaba a un niño hasta que fuera mayor de edad. Dice que la ley fue añadida por causa de las transgresiones, para mostrarnos el pecado, y actuó como nuestro pedagogos para llevarnos a Cristo. Su función era como encerrarnos bajo el pecado, para que viéramos que necesitábamos ser justificados por fe. Nos mostró nuestra necesidad. Justo. Y concluye, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pedagogos. La llegada de Cristo marca el fin de esa etapa de estar bajo la tutela del sistema legal mosaico. Vale, entonces, si ya no estamos bajo ese sistema para justificarnos o como si fuéramos niños bajo tutela, ¿qué hacemos con la ley hoy? ¿Significa que da igual cómo vivamos? Para nada. Cuidado, eso sería caer en el otro extremo, el antinomianismo, el antiley. No estamos bajo la ley mosaica como sistema de pacto, pero sí estamos bajo lo que el Nuevo Testamento llama la ley de Cristo. La ley de Cristo. Sí, en Gálatas 6.2, 1 Corintios 9.21. Y Jesús mismo resumió toda la ley y los profetas en 2 mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. El amor como resumen. Exacto. Ese amor se convierte en el principio que nos guía, como los lentes a través de los cuales leemos e interpretamos la sabiduría ética que hay en el Antiguo Testamento. Amar a Dios y al prójimo como lentes. ¿Me puedes dar un ejemplo práctico? ¿Cómo funciona eso con una ley concreta? Claro, piensa en la ley de Deuteronomio 22.8. Ordenaba poner una barandilla en la azotea de las casas nuevas. Ah, sí, para que nadie se cayera. Exacto. Hoy la mayoría no vivimos en casas con esas azoteas planas que se usaban como terraza. Aplicar esa ley literalistamente, pues no tiene sentido. No, claro. Pero si la miramos con los lentes del amor al prójimo, ¿qué principio encontramos? Pues la responsabilidad de cuidar la seguridad de los demás, de no ser negligentes y causar daño. Al principio detrás. Eso es. Y ese principio sí que aplica hoy, en cómo mantenemos nuestra casa segura, en la seguridad en el trabajo, en cómo manejamos el coche. El amor nos ayuda a sacar el principio ético que perdura. La teología reformada habla aquí del tercer uso de la ley. Para el creyente, la ley moral, la que refleja el carácter de Dios, ya no sirve para condenar, ese es el segundo uso, ni para justificarnos, imposible. Su función principal ahora es ser una guía para la vida de santidad. Nos enseña cómo vivir para agradar a Dios, como respuesta de gratitud por la salvación que recibimos en Cristo. La motivación cambia. Totalmente. Ya no es el miedo, es la gratitud, el amor de hijos. Excelente. Entonces el proceso sería como entender la ley en su origen, ver cómo Cristo la cumple o la lleva a su meta, identificar el principio universal que hay detrás y aplicarlo hoy movidos por el amor, por la ley de Cristo. A ver si funciona con los ejemplos del final. ¿Cómo aplicamos esto a una ley ceremonial? Perfecto. Tomemos el día de la expiación, el Yom Kippur. Está descrito con mucho detalle en Levítico 16. Era el día más sagrado del año para Israel. Sí, muy solemne. El sumo sacerdote, después de un montón de ritos, entraba solito al lugar santísimo, una vez al año, con sangre, para hacer expiación por los pecados del pueblo. Usaban 2 machos cabríos. Uno se sacrificaba, y con el otro, el famoso chivo expiatorio, confesaban los pecados y lo mandaban al desierto, simbolizando que se llevaban la culpa. Un ritual muy potente. A eso. Lo llama una sombra de las realidades que tenemos en Cristo. Una sombra. ¿Sí? Y argumenta punto por punto. Cristo es el sumo sacerdote perfecto que no necesita expiación por sí mismo. Entró no en un templo hecho por hombres, sino en el cielo mismo. Ofreció no sangre de animales, que no quitaba el pecado de raíz, sino su propia sangre. Y lo hizo una vez para siempre, consiguiendo una redención eterna que sí limpia la conciencia. O sea, ¿la ceremonia apuntaba a Cristo? Exacto. Se cumplió totalmente en él, y fue superada por la realidad. Por eso ya no la practicamos, porque tenemos a aquel a quien se ya alaba. Clarísimo. ¿Cómo la ley ceremonial encuentra su telos, su cumplimiento y fin en Cristo?
Y una ley moral, por ejemplo, la de honrar a los padres. ¿Qué pasa con esa? El quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, de Éxodo 20. Era fundamental en Israel, claro, ligado a la estabilidad de la familia y a la promesa de vivir mucho tiempo en la tierra. Ahora, fíjate cómo lo usa Pablo en Efesios 6. A ver. Cita el mandamiento directamente. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Lo repite tal cual. Casi. Fíjate en la dinámica. Pablo reafirma el principio moral. Honrar a los padres sigue siendo justo. Hay continuidad. Pero lo recontextualiza en la nueva realidad de Cristo. Dice, obedeced en el Señor. La obediencia ahora está dentro del marco de nuestra relación con Cristo. Ah, en el Señor. Exacto. Y también universaliza la promesa. Ya no está ligada solo a la tierra física de Canaán, sino que se aplica como una bendición general de bienestar y vida bajo la gracia de Dios. Vemos cómo el principio moral sigue vivo, pero se integra y se vive dentro del nuevo pacto en nuestra relación con Cristo. Fascinante, de verdad. Hemos hecho un buen recorrido, ¿eh? Desde cómo interpretar hasta cómo aplicar. Queda muy claro que la ley del Antiguo Testamento, lejos de ser solo un código viejo y pesado, era vista como una instrucción divina, llena de gracia, un regalo que hacía a Israel especial, su sabiduría ante las naciones, como decía Deuteronomio. Sí. Y hemos visto cómo Cristo es la clave para entenderla a fondo, y cómo sus principios, leídos con los lentes del amor, todavía nos guían hoy. Totalmente. Creo que entender la Torá en toda su riqueza nos ayuda a valorar mucho más lo que hizo Cristo, y además nos da sabiduría práctica para hoy. Es una parte vital de la historia de la salvación que sigue iluminando nuestra fe. Y bueno, para terminar, quizá dejar una reflexión para quienes nos escuchan. Hemos visto cómo la Torá reflejaba ese carácter justo y compasivo de Dios, ¿no? Especialmente cuidando a los más vulnerables, al extranjero, el huérfano, la viuda. Más allá de discutir qué leyes específicas aplican hoy y cuáles no, ¿cómo podemos nosotros, cada uno y como comunidad, vivir hoy ese mismo espíritu de justicia y compasión? ¿Cómo reflejamos en nuestro mundo ese corazón de Dios que dio esa ley tan sabia y justa hace tanto tiempo? Gracias por acompañarnos en esta exploración tan profunda. Hasta la próxima.